con una palabra que está en Mateo 24:6. Y dice: oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Estamos viviendo un momento difícil esta semana. Creo que a muchos de ustedes les pasó lo que a mí me pasó, y es que el corazón se nos arruga al ver lo que está pasando cuando hablamos de guerra, y el Señor nos lo dejó escrito. Todo lo que hemos vivido, esta pandemia, está pasando cosas en el mundo entero. Y hoy les quiero dejar un mensaje que he titulado Armémonos para estos tiempos. El mundo está siendo dominado por el pecado, desafortunadamente. Ese odio, ese querer tener más, esa codicia del ser humano ha hecho que la guerra sea inevitable. Algunas guerras uno podría decir que son justas y otras no. Pero guerra es guerra y trae consecuencias terribles, que es lo que estamos viendo. Entonces el Señor nos dice en la palabra, en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En este tiempo el enemigo se está levantando para destruir. Esto es espiritual. Lo dice el Señor. Estamos peleando contra potestades, contra principados. Esto que está sucediendo es una guerra espiritual, pero nosotros como hijos de Dios no podemos ser indiferentes ante esta situación. Y nos hemos visto todos en noticias, desafortunadamente, las consecuencias nefastas que estamos viendo en Ucrania. Duele ver a esas familias que se están desintegrando, porque el hombre debe ir a empuñar un arma. No sé si ustedes lo han visto, y se despiden de sus hijos, de su esposa. Y hay personas como médicos, como arquitectos, como cocineros que nunca han empuñado un arma, pero les ha tocado. Su vida les cambió de un día para otro. Y lo hemos visto. Aún vimos a un muchacho conocido nuestro que estaba allí, viviendo allí, y dijo: la vida me cambió de un día para otro. Y el Señor nos lo dice así en su palabra. No se dejen llevar por el pánico. No podemos dejar entrar el pánico en nuestra vida. Pero tenemos que enfilarnos como soldados y tomar las armas que el Señor nos ha dado. El Señor espera que nosotros tomemos, ojo con esto, mire, tomemos esas armas poderosas. Es tiempo de levantarnos, no podemos seguir dormidos. Es tiempo de que el pueblo de Dios se levante. Tenemos unas armas poderosas que podemos ir al frente de la guerra, de la batalla, y salir vencedores. Dios quiere que nos involucremos en esta batalla. El Señor nos ha dado varias armas poderosas, como leer la palabra, como el ayuno, la intercesión. Pero hoy vamos a hablar, a centrarnos en esta palabra, en la oración. En Santiago 5:16 dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Recordemos que el poder de la oración no viene de nosotros. Somos instrumentos de Dios. El poder está en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Él es quien responde a la oración. Y Él es el que hace realidad lo que parece humanamente imposible. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es que Dios quiere llevarnos a que desarrollemos una vida firme de oración. En este año el Señor nos ha venido preparando. Y le decía el Señor a mi esposa en estos días: oren, prepárense para lo que viene. Nos ha venido hablando el Señor. Y Él quiere que tengamos una vida constante de oración. Como soldados de Dios, es cuando nosotros nos levantamos, nos doblamos rodillas. Al doblar nuestras rodillas y buscar su presencia, cuando nos levantamos, algo poderoso ha pasado.
Es como si nosotros detuviéramos esos misiles que se están lanzando en contra de este pobre país. Pero desafortunadamente que vemos hoy por hoy muchas personas oran por un tiempo como pasó con la pandemia. De pronto nos levantamos con fortaleza, vamos a orar, pero viene algún problema y no continuamos. De pronto lo hacemos por un tiempo, muy motivados, por unos días, por unas semanas, pero no mantenemos lo que hemos comenzado. Y la oración es disponer nuestra vida, tiene que ser parte de nuestra vida. Es como el desayuno, la oración tiene que ser permanente, porque estamos viviendo una guerra y tenemos que hacerle frente a nuestro adversario. ¿Saben por qué el enemigo se quiere levantar a desanimarnos? Algunos decirle, pero es que Dios no escucha mi oración. Porque la oración tiene poder, dice la palabra. La oración tiene poder, lo dice ahí en Santiago. Es por eso que el enemigo va a querer venir a distraernos. Él ataca nuestra vida de oración, porque cuando nosotros entramos como hijos de Dios, miren, escúchenme en esto, como pueblo de Dios, entramos a una dimensión sobrenatural. Es algo sobrenatural cuando buscamos al Señor continuamente. Somos como inamovibles en Dios. Somos personas que tenemos toda la autoridad dada por el Señor. ¿Para qué? Para enfrentarnos a las batallas que tenemos que enfrentar. Es tiempo y no podemos dejarnos llevar por el desánimo, dejarnos llevar por el sueño, por la pereza. Es tiempo, estamos en los últimos tiempos. Cuando yo leo la palabra, ahí en Mateo 24:7, sigue diciendo, una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto es el comienzo mire lo que dice la palabra, es el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrá más. Por eso, como pueblo de Dios, necesitamos en este tiempo sacudirnos y tomar eso que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y ya es tiempo de tomar esas herramientas y ponerlas en práctica. Somos útiles en manos del Señor. Cuando venga ese pensamiento, esa voz del enemigo a decir, ¿usted para qué? Usted no sabe ni orar. Pero ¿sabes una cosa? Dios está muy interesado en esas oraciones humildes y auténticas que salgan de corazón. No un sermón de una hora de relleno. Dios quiere que nosotros derramemos nuestro corazón y que hagamos oraciones concretas. Jesús tuvo mucho que decir en el Sermón del Monte. Eso está en Mateo 6, del 5 al 8, perdón. Dice la palabra, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre que todo lo ve, te recompensará. Dios nos da una promesa cuando oramos. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No sean como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Nosotros, como hijos, no podemos convencer a nuestro Padre Dios de lo que necesitamos. ¿Saben por qué? Porque Él ya lo sabe. Simplemente lo que tenemos que hacer es acercarnos de una manera simple, honesta, pero vuelvo a decirlo, humilde. Que podamos hablar con Él. No usemos la oración de pronto para lucirnos. Dios no va a escuchar este tipo de oraciones. Nuestra oración debe ser sincera. Que podamos hablar con frases sin excesos ni rellenos. Así que no tenemos por qué tener miedo. Si yo no sé orar, no. Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Dios es
Se fascina con nuestro corazón, con nuestra humildad. Hablemos como cuando hablamos con nuestra esposa, con un amigo. Cuando nos sentamos a tomarnos un café con un amigo, ¿cuánto podemos durar? Hasta 1 hora, 2 horas hablando. ¿Y por qué con Dios a veces nos cuesta hablar 5 minutos? Eso es conversar, eso es hacer una conversación en curso. Y a veces decimos, pero es que yo no tengo ni un lugar donde orar. No necesitamos, claro, yo tengo mi lugar de oración, pero podemos todo el tiempo estar orando. Allá como por ejemplo Yolima va manejando, ya puede ir orando. Todo el tiempo podemos tener esa conversación con Dios, una conversación abierta. Agregar cosas a nuestra oración, no lo hace más eficaz. Hagamos algo simple, pero con un corazón sincero y una fe fuerte, una fe segura. Así que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como guerreros de Dios, debemos ser ¿qué? Bien intencionales para lograr lo que nos hemos propuesto, intencionales, porque una vez logramos encajar, digamos, en ese hábito, esa disciplina, que nos vamos a convertir es como en un molde, un ejemplo para los demás. Y esas cosas que nos abruman todos los días, nosotros somos los que lo vamos a vencer, no esas cosas nos van a vencer a nosotros. ¿Sí ven cómo es? Cuando yo me meto en oración fuerte, rompemos ese molde. Y es eso a que Dios nos llama hoy, a que salgamos de la comodidad. Si queremos ver algo diferente, no podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que hacer algo distinto. Este es el tiempo para salir de la comodidad. Yo les voy a decir algo, así tengamos que dormir menos. Ustedes han visto a esa gente allá en el túnel del metro, grupos de familias orando y durmiendo allá, pero se han levantado. Dejemos a un lado las redes, menos teléfono, menos televisión, salgamos de esa comodidad. No dejemos que la carne nos controle. Con mi esposa en este tiempo nos hemos levantado juntos a orar temprano, de madrugada. Yo tuve que ir a Bogotá en esta semana, un par de días, y yo allí me levantaba a las 5 de la mañana a guerrear, porque ese es nuestro compromiso con el Señor. Dios quiere pasarnos de nuevo nivel ahorita. Ya nuestras oraciones tienen que ser más fuertes, más grandes, más poderosas. Dios quiere, ¿sabe qué? Revelarnos misterios. Dios quiere hablarnos. Pero para eso tenemos que tener relación. Mire lo que dice el Salmo 103:7. Sus caminos, quiero que se graben esta palabra, este Salmo 103:7. Dice, sus caminos nos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Entonces nos preguntamos, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la oración? Yo les voy a explicar. El Señor le dice que a Moisés le notifica sus caminos y al pueblo sus obras. Esto es algo interesante, ¿verdad? Porque a veces de pronto lo hemos leído rápido, pero no hemos notado que hay una gran diferencia entre conocer a un Dios de caminos y conocer a un Dios de obras. La razón por la cual el salmista hace esa aclaración es porque el pueblo de Israel conoció a Dios. ¿Sabe por qué? Por sus obras. Porque todo el tiempo ellos necesitaban ver el poder de Dios y Dios se manifestaba de una manera sobrenatural. El mismo Dios vivía con ellos, les daba comida, los protegía del sol inclemente, del frío inclemente. El Señor les abrió el mar, el Señor hizo milagros sobrenaturales. Pero cuando pasaba algo que ellos querían que todo saliera conforme a su voluntad, pero de pronto se les movía alguna cosita y dejaban de creer. ¿Recuerdan que empezaban a pelear con Dios? Y precisamente la razón por la cual necesitamos entender por qué el pueblo se sentía mal con el Señor es porque ellos peleaban todo el tiempo. Es que no nos da sino solo maná, no hay carnecita. Y eso está ahí en Éxodo 16:3. Dice que si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban, imagínense. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba.
pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. O sea, desagradecidos. ¿Cierto que sí? Ellos mencionan las carnes que comían en Egipto. Se quejaban continuamente porque no tenían las cosas como ellos querían. Y Dios siempre los sustentó. Dios nunca los dejó aguantando hambre. Dios siempre estuvo con ellos, les dio el maná, luego les envió, recordemos, las codornices en sobreabundancia. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención, es que para que el pueblo se mantuviera tranquilo, tenía siempre que el Señor estar haciendo ¿qué? Obras. Porque el pueblo conoció a Dios fue por obras, por milagros. Pero Moisés no necesitaba las obras porque Moisés tenía una conexión directa con Dios. Él conocía a Dios, no por sus obras, sino por sus caminos. Y cuando Dios, o cuando uno mejor conoce a Dios por sus caminos, Él no necesita estar dándonos chocolaticos, ni caramelos, ni carne, ¿cierto? Continuamente para que nosotros nos mantengamos conectados a Él. No, las personas que conocen a Dios por lo que Él es, no por lo que Él hace. Eso es lo que tenemos que pedir, que nosotros lo amemos por lo que es Él. No por las obras, no por los milagros. Es que como Dios bendice a otros y no a mí, entonces voy a dejar de tener relación con Él. No. Sabemos que aunque las cosas no salgan como esperamos, Dios siempre va a tener un plan mejor para nosotros. Pidámosle eso al Señor. No solamente le vamos a servir por lo que nos dé, o lo vamos a amar por lo que nos dé, sino por lo que Él representa para mí. Yo no puedo amar a mi esposa con condiciones, por lo que ella me dé. Yo tengo que amarla por lo que ella es. ¿Cierto que sí? Cuando nosotros aprendemos a amar y a servir, decidimos que las cosas se hagan conforme a la voluntad de Dios y no como yo quiero que salgan. Aunque a veces las cosas sabemos no salen bien del todo, pero Dios sí lo está usando esa situación para que nosotros desarrollemos nuestra fe. Lo segundo es que tenemos que poner a Dios en el primer lugar. Él tiene que ser el número uno en nuestra vida. Y en Éxodo 33:11, la palabra dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y lo interesante es que cuando nosotros escuchamos leemos el nombre de Moisés en la Biblia, por lo menos se menciona unas 700 veces donde hace alusión que Moisés hablaba con el Señor como cara a cara. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y lo primero es que él se comunicaba con el Señor antes de tomar cualquier decisión. Él nunca tomaba una decisión ni se dejaba presionar por el pueblo antes de subir a su presencia. Él no tomaba decisiones en sus fuerzas, en su capacidad, sino él siempre dependía del Señor. Él era una persona que tenía comunión con Dios muy cercana, cara a cara. Y así nos pasa cuando ponemos a Dios como lo primero, algo diferente va a pasar en nosotros. Mire, no es casualidad que el Señor le diga a Moisés y le notifique de sus caminos. Entonces quiero que hoy nos preguntemos, ¿cómo queremos conocer al Señor? Preguntémonos eso, ¿por sus obras o por sus caminos? Porque hay una gran diferencia, ¿verdad? Yo quiero por sus caminos. Y es diferente, todo lo hemos notado, que hay una gran diferencia. Pueda que pasen situaciones difíciles, pero siempre Dios nos va a la salida. El Señor siempre va a estar ahí. Cuando ponemos a Dios en el primer lugar, es esa relación que tenemos con Él, esa intimidad, que pensemos todo el tiempo en Él, que lo amemos, que lo adoremos,
que lo busquemos siempre a Él, que lo agrademos a Él. ¿Cómo lo agradamos? Con nuestra integridad, que lo respetemos, que lo obedezcamos, que lo exaltemos. Yo un día le decía al Señor, Señor, guarda mi corazón, yo quiero agradarte, yo quiero servirte con un corazón limpio. Y Dios me dio 2 palabras, yo lo sentí en mi espíritu. Me dijo solamente, haz estas 2 cosas, obedéceme y sírveme. Y la palabra obediencia encierra mucho, ¿verdad? Entonces pensemos, ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios? En nuestro diario vivir, ¿quién es Dios? Es permitirle que Él gobierne todos los aspectos de nuestra vida. Es permitirle que nosotros, que nuestro espíritu esté siempre alegre, gozoso, expectante para adorarle, para encontrarme en las mañanas, para antes de acostarme, buscar su presencia. Tenerlo en primer lugar implica lo que dice la palabra en Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. No solamente amarlo, sino demostrarle diariamente con hechos, ¿cierto? No podemos hacer ídolos de nada. Dios es un Dios celoso. Nada puede sustituirlo a Él, al único Dios verdadero en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nosotros debemos hacer lo que hizo Gedeón cuando derribó ese Baal, ese altar de Baal, ¿no? Y cuando cortó las imágenes de Aserá. Dice la palabra en Jueces, eso está en Jueces 6:25 al 27, pero no se las voy a leer. Dice que él destruyó los altares. ¿Por qué? Porque él quería poner a Dios en el primer lugar. Él quitó lo que le estorbaba para darle el primer lugar a Dios. Entonces pensemos, ¿qué cosas tenemos nosotros que sacar de nuestro corazón que estorba? ¿Qué es eso que me quita el tiempo para que yo no pueda orar, para que yo no pueda tener esa relación con Dios? Quien ama a Dios quiere agradarlo. Quien ama a Dios quiere seguirlo. No solamente, ¿saben qué? Por una obligación, sino es una convicción del corazón. Es porque me complace hacerlo, no porque me toque. Jesús nos enseñó a buscar el reino de Dios, dice, sobre todas las cosas. Eso está en Mateo 6:33. Y todos no lo sabemos. Dice más bien buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todas estas cosas serán añadidas. Por eso debemos buscar a Dios por encima de todas las cosas del mundo. Por eso es que desafortunadamente hoy vemos lo que está pasando en el mundo. Porque la gente se ha alejado de Dios. Porque lo han puesto en un quinto lugar. Ni siquiera eso. Porque muchos hoy se han ido al humanismo. Se han ido a la razón. Pero han dejado a Dios a un lado. Países poderosos han sacado a Dios de las escuelas. Y hoy vemos las consecuencias, hoy vemos los resultados. Dios tiene que estar en primer lugar. Y Colombia es un país que ama a Dios. Tenemos que seguir intercediendo por Colombia y por cada uno de sus países. Para que la presencia de Dios esté en nuestros países de Latinoamérica. Porque el enemigo se ha querido levantar para destruir esta tierra tan hermosa que Dios nos ha dado. Ahí es donde nosotros vemos la diferencia como hijos de Dios y el resto del mundo. Uno nota la diferencia. Uno se siente protegido bajo las alas de Dios como sus hijos. Y mire, puede pasar, yo les digo algo, puede pasar. Vino la pandemia. Mucha gente murió y ahí el Señor nos sostuvo, ¿o no? Pueden pasar terremotos, pueden pasar vendavales, pueden venir guerras. Y lo dice la palabra, que aunque guerra se levante contra mí, yo estaré confiado. Que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Dios está conmigo. Y si Dios está en mi primer lugar, pueden haber las guerras que vengan, pero Dios nos va a guardar. Y como esos hijos que somos, no pensemos solo en nosotros. Tenemos que levantarnos a interceder, como nos lo mencionaba ahora Nuricita en el video. Hay un grupo de mujeres intercesoras aquí y hay un hombre también ahí de Ecuador. Y los que quieran formar parte de ese ministerio, levanten la mano y dicen, yo quiero ser un guerrero, yo quiero levantarme a guerrear. Y es pensar en los demás.
Cuando uno se mete en la necesidad de los demás, cuando uno intercede por otros, algo pasa. Porque muchas veces estamos solo enfocados en mi problema, en mi necesidad. ¿Y qué de los vecinos? ¿Qué de los demás? Hoy es tiempo de que nos levantemos a orar con intensidad por esta tierra. Ahora, por otro lado, digamos que uno pensaría es que la fidelidad de Dios hacia nosotros no siempre garantiza que las cosas salgan como nosotros queremos. Hay momentos en que uno se debilita un poco. Lo tuvimos como experiencia esta semana con mi esposa. Mi esposa, después de que tuvimos un inconveniente allí cuando salimos de viaje, algo entró su cuerpo que le hizo daño en su estómago. Y venía con su malestar en su estómago, ha venido enfermita, tuvimos que llamar al médico. Pero esta semana nos tuvimos que levantar porque mi esposa venía muy mal. A veces se sienta mi esposa aquí, donde ustedes la ven, dando un tema, pero con un dolor allá en su estómago, con un dolor en su cuerpo. Y uno diría, pero a ver, Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿cómo es que yo estoy enfermo? Pero es donde el Señor nos ha levantado a interceder, a orar, a creer en Él, del Señor, que nuestra fe no desfallezca. Porque es aquí donde el enemigo quiere venir a desanimarnos. Quiere venir a decir, entonces, ¿para qué le sirven? Y mire, está enferma. No, yo, Señor, gracias. Y mi esposa, en un día que estaba tan mal, yo estuve orando, estuve guerreando por ella. Y yo me bajé triste a la cocina. Y yo empecé a orar, empecé a clamarle a Dios ahí solo. Y Dios me dio una palabra. Y me lo mostró en algo curioso, porque les voy a confesar. Yo serví de postre un bocadillo y un queso, que a mí me encanta el bocadillo y el queso, que son dos colores. Y Dios me dijo, esos son ustedes. No tengas miedo si yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios, quien te sostiene su mano derecha victoriosa y te fortalece. Yo dije, Señor, ya con esto estoy tranquilo. Pues yo quisiera que las cosas salieran como yo quiero, pero a veces no salen. Tenemos que entender. Hay situaciones que no sabemos, pero siempre hay algo importante, es que Dios sí garantiza, cuando estamos con Él, cuando tenemos comunión con Él, que su voluntad es buena, agradable y perfecta con nosotros, sus hijos. Que aunque no lo comprendamos, Él nos da esa fuerza para poder asimilar la situación. Él nos va a dar la fuerza para poder manejarla. Él nos da la fuerza para poder, ¿qué? Resistir la situación. Y a todos, seguramente cada uno tiene su situación. Esta semana nos llamaba un hombre, por favor, ore por mi esposa que está enfermo. Y aquí nos metemos a interceder. Aquí empezamos a orar por sus hijos, por sus familias, por sus finanzas. Es eso, aunque no podemos entender la situación, pero Dios sí nos da la sabiduría y la valentía para poder resistir, para podernos mover, aun cuando no entendamos exactamente lo que el Señor está haciendo. Ahora, por otro lado, el Señor nos dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Así que si no entendemos lo que Dios está haciendo, Él sí garantiza en nuestro corazón que tendremos paz. Paz en medio de toda la situación que se está viviendo. El Señor, decirle, trae esa paz como dice tu palabra, que no entremos en pánico. Que el Señor nos dé esa paz. Aún como dice la palabra en el Salmo 23, que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temeremos, porque Él está con nosotros. Él nos da esa firmeza. Y sabremos exactamente el qué y el cómo hacerlo. Él nos va a dar las estrategias. Él nos va a decir cuáles son las decisiones que debemos tomar y cuáles no. Necesitamos conectarnos con Dios. Necesitamos prepararnos. A esta gente de Ucrania los cogió desprevenidos. Nadie ni siquiera fue a un cajero a sacar plata. Y cuando fueron a sacar plata, no había. Ya les habían cerrado los bancos y la pobre gente tuvo que salir sin ropa, sin plata y sin familia, de un día para otro. Nosotros como hijos preparémonos y el Señor nos va a dar las estrategias del qué hacer. Pilas, estén atentos, estén pilas. ¿Dónde nos lo revela Él? En el secreto. Él nos va a dar esa firmeza a saber qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a hacer.
Ahora, yo les digo algo de todo corazón. Nuestra oración no debe ser una opción como hijos de Dios. Nuestra oración tiene que ser algo que todos los días tenemos que hacer. Orar es una necesidad. Es algo que cuando nosotros no lo hacemos, ¿sabe qué pasa? Nuestro espíritu se debilita. Y si nuestro espíritu se debilita, de para allá se derrumba todo. Y sobre todo, los casados, aquí le hablo a los hombres como cabezas. Es tiempo de que nos levantemos y no deleguemos solo a la esposa. Como guerreros también Dios nos da una autoridad para orar tremendamente. Ahora, mujeres, ustedes son un regalo del cielo. Ustedes tienen esa conexión, pum, directa al cielo. Yo no sé, pero ustedes Dios las creó con algo especial en sus corazones. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo tan bonita relación con Marta y María y todas estas mujeres. Porque ustedes tienen una sensibilidad espiritual increíble. Pero nosotros los hombres razonamos mucho, nos cuesta. Entonces a nosotros nos toca trabajar más, hombres. Nos toca meternos más, doblegar esta carne. Por eso hay muchos cristianos, desafortunadamente, eso hablábamos ahora con mi esposa, hay muchas iglesias llenas de gente, pero ¿saben qué? Cristianos desnutridos en el espíritu, porque les falta oración, porque nos colgamos de la oración de otra persona. Necesitamos orar, necesitamos estar alerta, necesitamos, ¿saben qué? Cerrar todo oído a lo terrenal y conectar nuestro oído ¿qué? A lo espiritual. Que nuestros ojos sean cerrados a lo que vemos en lo humano, para que abramos los ojos en lo espiritual. ¿Qué quiero decirles con esto? Cuando vemos en las noticias lo que está pasando, esto es lo terrenal, pero es cuando nosotros como hijos de Dios tenemos que ser inteligentes y decir, esto es espiritual. El diablo quiere destruir la tierra. El diablo siempre ha sido su plan destruir lo que Dios construyó. Ese es su plan. Como cristianos dijimos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Esa es nuestra guerra. Y como cristianos no vamos a empuñar un arma, vamos a empuñar esta arma poderosa. Y vamos a tomar esas herramientas que el Señor nos ha dado. Porque la oración, dice la palabra, tiene ¿qué? Poder. Así que es tiempo de que nosotros nos levantemos a interceder por este mundo. No sabemos qué va a pasar. Dios nos guarde de una guerra mundial. Sería terrible, terrible y catastrófico. Y ya vemos señales de la segunda venida de nuestro Señor. Hemos visto lo que está pasando en el mundo. Pero estemos que alertas. Dios puso en mi corazón hablarles hoy de esto. Para que nos levantemos como esos guerreros. Sin miedo, sin temor. Y ahí de rodillas, esas son las mejores armas. Son los mejores misiles que podemos tomar en nuestras manos. ¿Nuestra qué? Nuestra oración. Acerquémonos al corazón de Dios. No nos dé temor. Jesús vino para acercarnos al Padre. El enemigo va a decir, usted es un pecador, no puede acercarse. Pero el Señor Jesucristo vino a que nos unamos al Padre. Él vino a eso, a restaurar nuestra relación con el Padre. Así que todos tenemos derecho de entrar al lugar santísimo. Todos como hijos de Dios tenemos esa posibilidad de acercarnos a Dios y hablar con Él y levantarnos a orar por esta tierra. Y ahí es donde vamos a ganar esa batalla. Ahí es decirle, Señor, quebranta ese corazón de este señor Putin, quebranta sus corazones duros, quebranta ese demonio que hay en el del anticristo. Es quebrantar toda obra de las tinieblas que se está levantando para destruir tu creación. Es sentir ese dolor por las personas que se están teniendo que ir a otro lugar, cuando tenían la comodidad de una cama, una casa, una comida, y tener que salir con sus hijitos a dormir en la calle, cuando un día lo tenían todo y un día para otro no tienen nada. Somos unos privilegiados de poder hoy tener a nuestro Dios de nuestro lado, de poder todavía tener una familia, tener una casa, pero tenemos que cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidamos? De rodillas, para proteger eso que Dios nos ha dado y esa familia que tenemos en nuestras manos. Entonces yo los invito a que oremos, cerremos nuestros ojos y le demos gracias a Dios